La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Pero ¿cuál es la importancia fundamental de Gaspar Sanz? Que Gaspar Sanz genera el primer método, digamos, de aprender a tocar la guitarra ya con digitación, ritmo y punteo, y sobre todo con la disociación de ambas manos. Que hasta ese momento los instrumentos, digamos, que parecidos a la guitarra anteriormente, lo que se hacía era tocarlos rasgueando como si fuera una guitarra, digamos, como si uno estuviera tocando una sevillana. Y una sevillana, como todo el mundo sabe, tiene que ver con el flamenco bastante poco, a pesar de que parezcan cosas iguales. Entonces, aquí estamos exactamente lo mismo. La guitarra barroca tiene una manera de afinación, muy típica de la época, pero que además no era para todos los compositores igual. No componía exactamente para guitarra Gaspar Sanz, que Scarlatti o que cualquier otro. ¿Qué es lo que pasa? Que años después, cuando se recupera la obra de todos estos hombres prácticamente desconocidos, y fundamentalmente quien la recupera, son un par de personajes importantes que son en la historia, uno sería Fernando Sor y el otro posteriormente Andrés Segovia, lo que hacen es hacer una transcripción de lo que eran los sones de guitarra que había escrito Gaspar Sanz en la época del barroco a, digamos, modos de orquestación ya más modernos, con lo que eleva la guitarra a la categoría de instrumento de concierto como nadie lo había hecho hasta ahora. Es precisamente su labor. Luego detrás de él vendrían otros guitarristas importantes como Regino Sáenz de la Maza o como por ejemplo Narciso Yepes, que darían digamos ese fuste, y por qué no decirlo, Paco de Lucía, que darían ese fuste. Yo por ejemplo recomendaría mucho a nuestros oyentes que se escuchen la versión del concierto de Aranjuez que hace Paco de Lucía, porque es que es verdaderamente fastuosa, o sea, teniendo en cuenta que venía de un señor que prácticamente no sabía escribir ni leer música, ¿no? Pero era capaz de interpretar una cosa de Joaquín Rodrigo, que por cierto era ciego, ¿eh? Porque en España, en el anecdotario de los músicos, también tenemos que hablar de que hemos tenido muchísimos músicos ciegos. Particularmente yo tengo uno que me es muy caro desde hace muchísimos años, que es Antonio de Cabezón. Antonio de Cabezón, que era maestro de camerata, nacido en Castrillo de Matajudíos, que ahora le han cambiado el nombre al pueblo. Es que no era muy políticamente correcto, ¿eh? Es uno de los grandes de la música. Era maestro de cámara, como tantos otros, en esta época en el que se estaba dando el salto a la aparición de los cuatro, digamos, dioses del barroco, que son los más conocidos, evidentemente. Johann Sebastian Bach, del que trataremos, por supuesto Albinoni, Vivaldi, Purcell, en fin, todos los que tenemos aquí y todos los que no se conocen, que ha habido muchos y muchísimos y muy buenos. Por ejemplo, en España tenemos un Mozart español, que poca gente lo sabe, excepto los bilbaínos, que es Crisóstomo Arriaga. pero en general por ahí no se conoce. Pero Juan Ignacio, has hablado de Joaquín Rodrigo, has hablado por supuesto de su composición más célebre, pero Joaquín Rodrigo hizo un homenaje a Gaspar Sanz, que es el que efectivamente, y lo llamó La Fantasía para un gentilhombre, exacto, con el que coge las piezas de Gaspar Sanz y que es, digamos, una de las piezas que los guitarristas al principio tocan. Hay una parte que es la españoleta, de la que yo tengo hecha una versión un poco mía particular, porque empiezo con la españoleta de Gaspar Sanz y luego yo me voy por los cerros de Úbeda como completa mi condición, que si queréis la puedo tocar un poquitito. Y Manuel de Falla no hizo también un homenaje con el retablo de Maese Pérez. Efectivamente, también. Maese Pedro, me parece. Sí, efectivamente lo tenemos ahí, pero mira, date cuenta que la mayoría de los músicos que nosotros tenemos a partir del siglo XVIII hasta hoy día han trabajado fundamentalmente siguiendo unas pautas que dio un señor que parece que es una tontería, pero fue un señor muy importante para la música, que fue Felix Mendelssohn, que es el que realmente empieza a darle importancia a todos los que vinieron detrás de él, porque si no, hoy día no conoceríamos posiblemente ni la labor de Bach, ni la labor de Mozart, y si no fuera por Mendelssohn y por Beethoven, pues prácticamente todo eso se habría perdido, de alguna manera. El primer musicólogo. ¿Eh? El primer musicólogo. Sí, bueno, aparte de que era buenísimo. Y nos hubiéramos perdido la marcha nupcial de Mendelssohn. Una pena. Sí, pero mira, se casarían, ¿no? Yo, fíjate Así que no se toca últimamente, ¿eh? Fíjate que la marcha nupcial, que pertenece al sueño de una noche de verano de Mendelssohn, no me parece lo más importante que ha hecho durante su vida. Él ha hecho cosas tan absolutamente asombrosas que incluso ha sido capaz de inspirar hasta, fíjate, temas de música heavy. O sea, es tremendo
el nivel de virtuosismo que llegó a alcanzar, cómo exploró los acordes, cómo exploró la disonancia y cómo estableció las bases y tal para que apareciera posteriormente la música romántica. Por cierto, que habéis hecho hace un poco referencia a uno de los grandes, que fue Modesto Mussorgsky, que habéis hablado de los cuadros de una exposición, que ya sabéis que no solamente tiene su versión orquestal, sino que también un grupo de música rock, de rock sinfónico, que fueron Emerson, Lake and Palmer, lo grabaron también a su manera, de una manera más o menos digna, ¿no? Sí. Porque es que aquí la gente se piensa que los músicos en general son unos tíos peludos que están locos y que dan voces, pero nadie sabe lo que hay detrás, la cantidad de horas. Se nos ha caído un mito. Ya está. Que no son así. Es Hay, la hay cantidad músicos de... calvos, es verdad. Hay músicos que no beben. Poca gente sabe la cantidad de horas de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de concentración que lleva al aprender a tocar un instrumento, sobre todo los que tocáis vosotros, que son instrumentos muy difíciles de tocar. Juan Muy Ignacio, difíciles. has amenazado, y lo pongo entre comillas, con cantar, y queremos que cantes, porque ahora hablaremos de otros compositores españoles, otros casos, pero ya que hemos hablado de Gaspar Sanz, ¿tú tienes algo preparado? Bueno, en principio esto sería una españoleta de Gaspar Sanz en una versión muy sui generis mía, ¿no? Esto no tiene letra. Si queremos ir a un tema de la época con letra solamente, introduciré uno de la época y tal, que es poco conocido y tal, pero que sí que funcionó. Creo que es Gaspar Núñez, pero ahora mismo no lo sé seguro, pero en cualquier caso es esto. Con que la alabaré, la te vela mi cara, con que la alabaré, con que la alabaré, que vivo mal cuitada, que vivo mal cuitada. Una pequeña muestra de la música que se escuchaba en la época con guitarra barroca, pero evidentemente con una guitarra española de nuestro tiempo.